Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Economía, infraestructura y logística, 8 meses después. Si bien el clima de inversión se volvió positivo por primera vez en 11 años y la confianza empresarial y de los consumidores mejoró con las expectativas generadas por el nuevo gobierno, no está claro todavía el rumbo y las proyecciones económicas del país en el presente gobierno, mientras hay varias iniciativas y proyectos de infraestructura y logística que merecen ser analizados. Para conversar sobre economía, infraestructura y logística 8 meses después, hemos invitado a un reconocido economista y analista de estos temas. Le damos la bienvenida a Pedro Argumedo de Fusades. Muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por invitarnos a hablar de este interesante tema para el desarrollo del país y esperamos tener una buena conversación. Bien, en medio de un menor crecimiento y de esta incertidumbre mundial que se disparó ciertamente en 2019, la economía creció 2.7% en el tercer trimestre. No tenemos datos todavía del cuarto trimestre, pero se cree pues que cerró en 2.5% de crecimiento el Producto Interno Bruto este año. La percepción del clima de inversión, por supuesto, mejoró después de las elecciones y con la llegada del nuevo gobierno, pero la brecha fiscal aumentó en 2019 y se espera que aumente todavía más en el año 2020. Se incrementa entonces la deuda pública que financia este déficit fiscal y para poder estabilizar esta deuda, esto tomará al menos toda la década que estamos comenzando. Sin embargo, el déficit fiscal tiene una ruta más bien de expansión. Entonces, este es también otro aspecto. Danos tus primeros comentarios sobre cómo ves este inicio de año y de década en materia económica. Sí, quizás un primer punto que hay que tener en cuenta de un momento muy importante en la historia del país es que hemos tenido dos grandes visiones de cómo ver la economía, ¿verdad? En términos de que desde 1990 hasta 2008 pues estuvo el partido Arena, ¿verdad? Y de 2009 en adelante el FMLN. Y ahora pasamos una transición de un nuevo equipo de gobierno y con los desafíos que siempre mantiene la economía, ¿verdad? El bajo crecimiento, falta de empleo, muy baja inversión. Pero quizás uno podría segmentar lo que nos pasó en los últimos 10 años diciendo que la economía salvadoreña fue la que menos creció en Centroamérica, es decir, tenemos un vecindario común, pero ya con nota a algo muy particular que le pasó al país en términos de que en toda Centroamérica casi nosotros crecimos a la mitad de lo que creció toda Centroamérica. Centroamérica creció a 4% y nosotros nos movimos a 2%, y eso indica que hay algo particular en El Salvador que nos diferenció del resto de la región, incluso con países como Guatemala y Honduras, que tenemos los mismos problemas de delincuencia, ¿verdad? Y baja institucionalidad. Pero en la última década un factor que es bien diferente al resto de Centroamérica es el diálogo público-privado se rompió en el país y eso generó una gran incertidumbre de parte de los actores económicos y eso se convirtió en una caída de la inversión y del clima de inversión. Nosotros tenemos encuestas en las cuales le hacemos a los empresarios cómo valoran el clima de inversión y durante una década estuvo negativo y eso hacía que no hubiera poca inversión nacional y nos volvimos el último lugar de atracción de inversión extranjera directa en Centroamérica, incluso por debajo de Nicaragua. Y también perdimos competitividad, ¿verdad? Perdimos 25 puestos de competitividad, perdimos de 2008 al 2019. En el clima de negocios que elabora el Banco Mundial, perdimos 14 posiciones en ese mismo periodo. Entonces, eso nos va diciendo que la economía se volvió menos productiva,
menos eficiente y con un diálogo público-privado roto, y eso no nos permitía discutir visiones de mediano plazo. Entonces, eso mantuvo un freno en mano a la economía. O sea, la economía salvadoreña tiene un potencial. Los salvadoreños tenemos una capacidad productiva, siempre somos atractivos para instalar operaciones en el país, ¿verdad?, con respecto a la región. Pero ese ambiente, y por ejemplo, un hecho, ¿verdad?, que de 2010 a 2018 se dieron 40 incrementos en impuestos, ya sea impuestos nuevos o aumentos a los ya existentes. Entonces, cuando uno hace en ese periodo esa cantidad de aumento de impuestos y muy pequeños, hubo mucho ruido y eso también deterioró el clima de inversión. Y luego, ¿cómo se llama? Eso se tradujo en pocos empleos. Por ejemplo, cada año entran al mercado laboral 55,000 personas y el empleo formal solamente fue alrededor de 12,000 personas. Entonces tenemos una enorme cantidad de familias insatisfechas, ¿verdad? Familias que también ahora en la noche están preocupadas porque sus hijos acaban saliendo. Y de eso estamos hablando, de empleos, muchos de ellos empleos poco decentes, como se llaman, en términos de que son empleos en actividades de poca productividad, poca remuneración, sin AFPs, etcétera, ¿no? Entonces eso te impacta no solamente pues los niveles salariales, pero también te impactan el tema de pensiones, etcétera. Sí, y yo creo que deberíamos de ver de que una lección que no podemos dejar olvidada de este último periodo es que el rompimiento del diálogo público y privado genera costos. Y en este caso quienes pusieron los costos fueron los jóvenes porque no encontraron empleo porque la economía creció muy poco. Entonces ahora la pregunta es cómo recuperamos ese crecimiento y cómo nos enfocamos en realidad a tener una meta de que nuestra economía genere al menos esos 55,000 empleos formales por año. La nueva administración se enfrentó con una economía con una inercia de bajo crecimiento y baja perspectiva de inversión. El cambio ¿cómo se llama?, de diálogo que hubo y un acercamiento más de las nuevas autoridades al sector privado, nosotros lo monitoreamos a partir de encuestas, de la encuesta de confianza empresarial, y observamos que a partir de junio a diciembre la confianza empresarial aumentó sustantivamente, o sea, sustantivamente que superó niveles de 2007 cuando la economía estaba creciendo bastante alto y quizás en la década anterior es donde más creció, pero la confianza aumentó. Ahora, debemos decir que también los empresarios nos decían de que a pesar de ello, también todo el año fue un año de menos ventas. 2019 fue menos ventas que 2018. Entonces, la economía estaba mal porque las exportaciones también fueron prácticamente, la de bienes estuvieron prácticamente estancadas. A diciembre acaba de publicar el dato del Banco Central y crecimos 0.7 más o menos. O sea, prácticamente nada. El motor ese de las exportaciones no dio velocidad y las inversiones estuvieron bajas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que las expectativas del sector empresarial han sido muy altas, ¿verdad? Y esto está relacionado a la baja del índice de muertes, el mejor diálogo que ha propuesto el gobierno, y eso creo que eso generó un fenómeno como quitar el freno de mano. O sea, le quitó el freno de mano al sector productivo y el sector productivo comenzó a avanzar en materia de nuevas inversiones. Yo aquí quisiera destacar 3 olas de inversiones. Una ola de inversión que la vemos en el área metropolitana de San Salvador, donde vemos muchos edificios, que eso fue por la negociación que hubo en 2016 del financiamiento a las pavas a través del gobierno francés, que permitió invertir en las pavas y la pava va a generar más agua y con eso se puede dar más agua a los nuevos edificios. En ese momento se autorizaron una enorme cantidad de proyectos que sumaban como 1,000 millones. Entonces, esa es una primera ola administrativa. Una segunda ola es con la llegada de esta nueva administración en junio de 2019, que comienza a autorizar más permisos que estaban retenidos en medio ambiente y ANDA, y se genera una segunda ola
de proyectos que ya estaban evaluados, que eran viables antes, pero que estaban trabados por temas administrativos. La pregunta siguiente es, esta tercera ola que comienza a emerger, en donde nuevos inversionistas dicen, bueno, ya veo un ambiente mejor y ahora hago proyectos de inversión y ahora voy a comenzar a hacer nuevas inversiones en diferentes áreas que ya se escuchan en la parte productiva, en la parte de comercio, en la parte de logística. Entonces, esa tercera ola debe ser muy fuerte para que nuestra economía pase del 2%, 2,5% al 3.5%. Bien, si el clima de inversión ha mejorado, si la burocracia y los permisos que no se otorgaban o que tomaban mucho tiempo en medio ambiente, pero también todo el tema que tú estás señalando sobre una perspectiva de mayor suministro de agua, más allá de los problemas que se ha tenido, si hay un acuerdo entre Coexport y el gobierno de doblar las exportaciones en este quinquenio, pasando de 6.000 a 12.000 millones. Si el diálogo público-privado ha mejorado, entiendo que ustedes en FUSADES los están invitando precisamente las instituciones públicas a conversar, a consultarles, etcétera. Bueno, todo esto son muy buenas señales. El tema es cómo pasar. ¿Cómo se aprovecha estas mejoras, estas mejores condiciones? Y además yo diría toda la perspectiva de la relación buena con Estados Unidos, el ir al encuentro de China, Qatar, etcétera. Entiendo que el presidente va a ir próximamente a Corea del Sur, después a Europa, es decir, con una interlocución internacional importante que puede abrir no solamente más cooperación, pero también potenciales inversiones. El tema es cómo capitalizar esto para dar el salto. Tú escribiste un artículo esta semana en el diario de hoy donde citas precisamente a Arnold Harberger, ¿verdad? Sobre que esto implica planificación, proyectos, formulación de proyectos y diálogo público-privado también. Sí, esa reflexión que retomé de Harberger, él la hizo en 2003, ¿verdad? Y 2003 era un momento donde había ya en marcha las políticas públicas, pero seguía habiendo incertidumbre. Entonces, lo que él plantea es lo siguiente, ¿verdad? Él dice, mire, para que esa incertidumbre se reduzca, defina bien cuáles son sus políticas públicas que van a generar más productividad, más eficiencia y una visión de mediano plazo hacia dónde va la economía. Y esa claridad va a permitir que proyectos de inversión grandes, de largo plazo, ¿verdad?, comiencen a ver un panorama mucho más claro y comiencen a haber inversiones que pueden tomar 5 años y que son inversiones de 200 millones, 300 millones. Y eso le va a permitir a los empresarios con un mejor clima y perspectiva tener esa claridad de que el país está haciendo ciertas apuestas y él dentro de sus proyectos puede ver una claridad que sus proyectos pueden tener una sostenibilidad. Entonces es bien importante que se pueda tener un plan quinquenal que muestre las apuestas, muestre las asignaciones de recursos, muestre, por ejemplo, el paso de cómo realmente se va a realizar la reducción bastante sustentada y permanente de la burocracia, ¿verdad? Y dejando aquellas normas que permiten, ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuidar el medio ambiente. Tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a seguir cuando regresemos. Economía, infraestructura y logística 8 meses después es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Pedro Argumedo, economista, analista de temas de infraestructura, de logística y ciertamente de economía. Cuando nos fuimos al corte, Pedro, estábamos viendo precisamente cómo el tema de las políticas públicas son fundamentales, por decirlo así, cómo convertir el plan Cuscatlán en un plan quinquenal. El presidente
anunció que habría un plan de despegue, pero en materia de desarrollo económico no basta solo anunciar posibles proyectos, ¿verdad? Proyectos específicos o búsquedas de financiamiento. El tema de la visión y de la estrategia y de las políticas públicas son fundamentales no solamente para orientar el rumbo, pero también para crear certidumbre e intereses de las diversas contrapartes económicas. ¿Qué está haciendo el gobierno en materia de política pública? Sí, bueno, como FUSADES nos ha invitado a diferentes iniciativas que está desarrollando y nos ha permitido conocer los diferentes instrumentos de diseño de política pública de mediano plazo. Por ejemplo, en el caso de Secretaría de Comercio e Inversión, está por finalizar la estrategia de comercio e inversión, que va a ser la política marco que va a coordinar prácticamente las instituciones de la parte económica sobre cómo promover el comercio y cómo promover inversiones de mediano plazo. Esa está programada para ser entregada, bueno, en febrero, en este mes. El MINET está haciendo la estrategia de desarrollo empresarial con el apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea pues ha asignado cerca de 56 millones de dólares para esta partida, ¿verdad? Y es un programa de apoyo directamente a las empresas, ¿verdad? Y ese va a estar entregada en febrero. En este mes también se va a entregar esa estrategia. La semana anterior tuvimos una reunión justamente para ver la estructura de cómo está ese plan y nos parece a nosotros que vuelve al Ministerio de Economía en un ordenamiento más armónico sobre los desafíos que enfrentan las empresas MIPYMES en el país, ¿verdad? Entonces creo que ese es un buen instrumento, pero que está bajo la sombría de esta estrategia de comercio e inversión. La otra es la estrategia de facilitación del comercio con aduanas, ¿verdad? Que está una ley de aduanas nueva que va a salir para reducir toda esa burocracia que tenemos en las aduanas. Y eso creo que esa agenda ya está en marcha y ya está en monitoreo, ¿verdad? Entonces creo que eso es otro elemento que está positivo. Y la semana pasada ya se comenzó a difundir la Estrategia Nacional Digital, que hay un enfoque de querer el gobierno migre más al uso de las herramientas digitales para facilitar el acceso a los servicios públicos a la población y a las empresas. Y finalmente hay un estudio más estratégico que no se ha mencionado mucho, pero es el estudio multidimensional que está haciendo la OCDE, que es el organismo de desarrollo de excelencia a nivel mundial, y ellos están preparando una agenda de trabajo para una transformación institucional del país que nos puede llevar al camino hacia el desarrollo. Entonces, esos elementos forman los planes que se están estructurando. Creo que la inquietud que todos tenemos... Son muy poco conocidos, me da la impresión que FUSADES y tal vez la ANEP, no lo sé, que han participado en estos diálogos lo conoce, pero el público todavía no conoce, a no ser pequeños anuncios, y posiblemente eso explicaría un vacío que estamos observando. Sí, yo creo que la fase en la que hemos estado hasta este momento ha sido, por ejemplo, de los equipos de que le consultan de cuáles son los problemas que vemos en diferentes áreas, y es una fase de diagnóstico, ¿verdad? Con esa fase de diagnóstico que duró el último trimestre del año, ahora están presentando con esa sistematización de los que consultaron, están presentando cómo ellos ven que se pueden resolver esos problemas que se detectaron en diferentes segmentos. Y otra fase que se va a venir, creo yo, en el segundo trimestre de este año es cuando estén todos esos planes presentados y viene el desafío de articularlos para asignar fondos, para establecer las líneas estratégicas a las cuales se le va a apostar el gobierno, y creo que esa va a ser una tarea muy importante de definir en el segundo trimestre, porque eso va a generar esa certidumbre de la cual hablaba Harberger, que establezca políticas públicas estratégicas de mediano plazo y va a ver que el sector privado va a responder acorde a esas expectativas. El país tiene un retraso muy grande en materia de infraestructura y logística. Se ha perdido muchísimo tiempo y además
en ambos rubros estamos hablando de procesos complejos, estamos hablando de recursos multibillonarios, en un momento donde el país tiene los márgenes fiscales son limitados, los márgenes de endeudamiento adicional son muy limitados, y en ese sentido eso nos plantea el tema de relanzar los asocios públicos privados, en el cual los gobiernos anteriores fueron 10 años de gobierno, ¿verdad? Donde estuvo el FMLN, donde se aprobó la ley y sin embargo no hubo ni un tan solo, ¿verdad? La excepción fue, y de la mano del Fomilenio ha sido pues lo que va a ser el tema de la videovigilancia del Gran San Salvador, y por el otro lado la terminal de carga, que finalmente ya fue en el nuevo gobierno donde se aprobó, porque el último creo que no. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo en materia de infraestructura y en materia de logística? Debo decir que hay 2 estudios muy importantes sobre infraestructura, el de ENADE, el que se presentó en el Congreso pues, de la empresa privada, y un estudio muy grande y complejo que concluyó, entiendo, en enero, el BID. Vamos a estudiarlos y vamos a llamar, dijéramos, a conocedores específicos de estos temas para discutirlos, pero me gustaría que nos dieras una panorámica. Sí, quizás con el tema de infraestructura, o sea, lo que vimos en San Salvador es complicadísimo, se nos hizo la capital, ¿verdad? Es decir, tenemos un desafío de movilidad dentro de la capital con un sistema de transporte colapsado, ¿verdad? Y hay una necesidad de inversión del transporte público muy necesaria en San Salvador. También hay necesidad de hacer anillos periféricos para que permitan la movilidad dentro de San Salvador, y esos son centenas de millones. Y hay necesidades, por ejemplo, de cómo conectamos la capital con los otros centros de población que están fuera del área metropolitana de San Salvador, por ejemplo, Lourdes, ¿verdad? Que está colapsado Los Chorros todos los días. Entonces, sobre esa visión, quisiera decir de que, por ejemplo, esta nueva administración lo que ha hecho es los proyectos que iban muy lentos, ¿verdad? En las administraciones anteriores, con una ejecución súper baja de 30%, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho creo que es pragmático. Él dijo, ok, esto lo vamos a acelerar. Y en esa vía entra, por ejemplo, el periférico de la Libertad, ¿verdad? Que estaba parado prácticamente, y uno decía, bueno, esto no va a avanzar más, porque uno miraba las columnas ahí que estaban sin trabajadores, y ahora le ha metido velocidad, y el periférico ojalá que esté para el tiempo no sé si en Semana Santa o después de Semana Santa. La carretera de la Libertad también, el bypass de San Miguel. El bypass de San Miguel, en diciembre adjudicaron las 2 fases más, ¿cómo se llama? Al mismo tiempo que adjudicaron esas fases, inversionistas privados han establecido que van a abrir 2 centros comerciales a la par de esas periférico de San Miguel. En el caso va a haber un periférico Claudia Lars que va de Opico a la carretera de Sonsonate, y eso es una inversión de 30 millones con fondos Fomilenio, y hay actores privados que van a invertir 35 millones, que es una zona agrícola, y aprovechando la nueva carretera, ¿verdad? Y entonces, tenemos además el viaducto a Los Chorros, donde entiendo ya están las ofertas de diseño, y vienen también pronto las de ejecución. Las ofertas económicas. Ajá, y entonces eso también resuelve el problema terrible que existe en Los Chorros, a 6 carriles, pero como podemos ver, esos son proyectos que ya venían, que hay que acelerarlos, se están haciendo, unos con fondos de Fomilenio, otros con préstamos que no estaban caminando, y este nuevo de Los Chorros. Ahora, la pregunta que existe en tema de infraestructura, como tú planteabas al inicio, es ¿hacia dónde vamos con una visión logística de infraestructura? Y creo que en la parte de infraestructura sí va un poco más lento el diseño de una política pública más estratégica
en el tema de infraestructura. Por ejemplo, quizás uno puede ver de que teníamos el Puerto La Unión, se hizo un acuerdo con JICA está haciendo el estudio nuevamente para ver cómo se logra una mejor concesión del Puerto La Unión. La Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, sí, la Agencia de Cooperación. Entonces, es otro proyecto que estaba parado, que no se estaba haciendo un buen proceso anteriormente para licitarlo competitivamente, y ahora se está en esa fase de ver cómo se concesiona mejor el Puerto de la Unión. Entonces son proyectos o acciones que estaban muy lentas en el país, que ahora se están dinamizando, pero creo que falta una reflexión sobre la estrategia logística. Y ahí es donde el documento que tú mencionabas de ENADE plantea la necesidad de que el país tenga una autoridad nacional de inversión, ¿verdad? Es decir, una autoridad que vea al mediano y largo plazo, que contemple el tema del poco financiamiento que tiene el país, que establezca nuevos mecanismos de financiamiento y que establezca algo bien importante en infraestructura. Y creo que es bien atinado para tenerlo en cuenta. La infraestructura tiene que tener una evaluación de cuál es la rentabilidad de ese dólar que se va a invertir. Porque si no tiene esa rentabilidad, esa medición de rentabilidad, uno va a comenzar a financiar proyectos que no son viables y que quedan abandonados, y que los salvadoreños vamos a tener que pagar con financiamiento, con impuestos lo vamos a pagar más adelante. Entonces creo que esa autoridad debe ser importante para poder tener un buen sistema de evaluación de proyectos que nos dé cuáles son los proyectos que tienen más rentabilidad social y que ahí se invierte el dinero, ¿verdad? Y que además tenga una visión de conjunto de la problemática de infraestructura, de logística, etcétera. Volviendo al tema de inversiones, hay temas de los que prácticamente no se hablan, pero que a propósito de la crisis del agua salieron. El tema del alcantarillado, donde fluye el agua del Gran San Salvador y de muchas ciudades. Ahí estamos hablando de inversiones billonarias, con limitaciones para una institución como ANDA, por ejemplo, para poder entrar en ellas. Es algo que es parte también de la problemática, ¿no? Sí, en el estudio del BID, en la parte de aguas, plantea que para dar cobertura de agua potable a la población que le falta en el país, más atender el tema de aguas negras en el país, se requiere una inversión de $3.000 millones más o menos en 10 años. Es una cantidad que simplemente es tan enorme que se requiere repensar cómo hacer para que ANDA tenga los flujos de dinero, cómo tal vez se pueden hacer proyectos de APP en tema de tratamiento de aguas y cómo lograr financiamiento para avanzar en el tema de agua. El documento de ENADE, y tal vez con esto vamos a ir concluyendo, plantea también toda la temática de la infraestructura digital de cara a la revolución 4.0, y el gobierno también ha hecho un planteamiento sobre la transformación digital del Estado y del país, desafíos importantes. Una última reflexión al respecto. Bueno, creo que en esta agenda digital se ha planteado también la capacitación a jóvenes. Por ejemplo, hay una capacitación para software a partir de Amazon que va a dar un entrenamiento. Y yo creo que esas señales van alineando de que posiblemente desarrollemos una nueva cadena de valor en un buen grupo de jóvenes que desarrollan software. Entonces, esa va a ser una nueva cadena de servicios, pero apoyando la agenda digital, apoyando la capacitación e información del capital humano y atendiendo de que los jóvenes van a tener un ingreso mayor, ¿verdad? Porque son actividades de mayor valor agregado y conectados al mercado global. Por ejemplo, en el caso de call center y servicios a distancia, ese sector en una década se ha convertido, ha pasado a estar en los primeros 10 sectores de mayor exportación del país. Entonces, son sectores que a nivel mundial están creciendo, en los cuales El Salvador se ha insertado y está a la par de sectores que tienen 50, 70 años de estar en el país. Pero en 10 años, el sector de call center tiene una exportación que está en el top 10.
Finalmente, la transformación digital no solamente es de cara al sector privado, pero también el Estado tiene que entrar a esta transformación que no se ha hecho y que tendría efectos diversos en la productividad, en la eficiencia, etc. Pedro, quiero agradecer tu presencia en Focos esta noche. Por supuesto que nos faltó mucho tiempo, pero ya tendremos otras ocasiones para ir abordando los diferentes temas. Muchas gracias por la invitación y una feliz noche a todos los amables televidentes que nos acompañan y esperemos y contribuyamos todos para que el país le vaya mejor. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. Las pensiones guardan un profundo nexo con las finanzas públicas salvadoreñas y por eso ofrecer un sistema previsional con mejores beneficios depende de la salud financiera del Estado. Pero el gobierno está en una situación delicada, advierten analistas. En 2019 los ingresos no lograron cubrir 824 millones de dólares en gastos y buena parte de esa brecha se originó en el sistema de pensiones. Hoy en Focos analizamos por qué el ofrecimiento de pagar mejores pensiones debe acompañarse de una reforma fiscal integral. Los diputados de la Asamblea Legislativa continúan recolectando insumos para una nueva reforma de pensiones. Hasta la fecha, la comisión ad hoc ha recibido más de 14 iniciativas que prometen mejores beneficios para los trabajadores. Pero, ¿quién pagará por esos beneficios? Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, afirma que esta será la pregunta de fondo en la discusión. Independientemente del objetivo que intente llevar la Asamblea Legislativa a cabo, va a ser un error si únicamente se concentra toda la discusión de pensiones sin ver de manera integral el tema fiscal. ¿Por qué? Porque actualmente la situación que tienen las finanzas públicas son muy críticas y no hay capacidad para asumir nuevas responsabilidades. ¿Por qué los analistas afirman que las finanzas públicas no marchan bien? Una variable que sustenta esta aseveración es el déficit fiscal, que aparece cuando los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos. Según datos del Banco Central de Reserva, en 2019 el gobierno gastó 824 millones de dólares más de lo que ingresó a sus arcas. De este monto, 345 millones venían del sistema previsional. Las brechas entre ingresos y gastos se cubren con deuda pública, incluso las generadas por las pensiones. Desde 2001 el gobierno se ha endeudado para pagar pensiones. No obstante, fue hasta 2006 que se transparentaron estas cuentas, cuando el Estado creó un mecanismo para emitir deuda pública que por obligación deben comprar las AFP con los ahorros de los cotizantes. Con este mecanismo el Estado obtiene recursos para cubrir pensiones públicas y a cambio paga a los trabajadores una tasa de interés por el dinero que le prestan. Entre 2006 y 2019 la deuda pública total del país creció 2.3 veces. De 8.373 millones de dólares pasó a 19.808 millones. La deuda de pensiones aumentó 58 veces en ese lapso y en 2019 llegó a 5.264 millones de dólares. De esta manera, en ese periodo, la deuda de pensiones pasó de ser el 1.08% de todo lo que debe el aparato estatal a representar casi el 27%. Solo para 2020, el gobierno ha asignado 397 millones de dólares al pago de pensiones públicas y deuda previsional. Si se toman en cuenta los presupuestos, solo el de salud y educación superan ese monto. Ante este panorama, y tomando en cuenta que los desafíos del sistema previsional tienen raíces en problemas estructurales, cuya solución exige obtener más recursos, el ICEFI concluye que mejorar las pensiones pasa por una reforma fiscal. Pensar en una reforma de pensiones sin abordar el tema fiscal simplemente sería una reforma de pensiones que se va a quedar corta e insuficiente para los desafíos que tiene el país. Para realmente
poder dar respuesta a los problemas estructurales del sistema de pensiones actuales, es necesaria una reforma fiscal integral. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes cómo está el actual mercado laboral, en el cual la mayor parte de las personas están en situación de un empleo informal, que no cotizan, y por otro lado, buena parte de la población, particularmente mujeres, no se encuentran en el mercado laboral porque están haciendo actividades de trabajo de cuidado, que es un subsidio que se le hace a la economía, que en el caso de El Salvador representa casi el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces va a ser muy difícil que puedas atender esos problemas, pero para poder atender a ese segmento de la población, el Estado requiere recursos que actualmente no tiene. Y entonces es ahí donde el abordaje de una reforma de pensiones debe de estar directamente vinculada a una reforma fiscal integral. El analista de ICEFI señala que si la Asamblea de verdad busca una reforma integral, también tendrá que discutir las condiciones del mercado laboral, porque los salarios inciden en el monto de la pensión que recibirá el trabajador al final de su vida productiva. Datos oficiales indican que el salario promedio mensual es $327, pero un estudio reciente del Centro para la Defensa del Consumidor estimó que el costo de la vida en el país alcanza los $658 al mes. Otros temas que deberán ponerse en la mesa es la comisión que los trabajadores pagan a las AFP. Los diputados también deben abordar la rentabilidad que los cotizantes obtienen al invertir sus ahorros para pensiones, incluso cuando le compran deuda al Estado, que en los últimos años ha pagado bajas tasas de interés, así como crear más competencia en la industria de las pensiones. Bienvenidos a la entrevista de Matices. Hay algunos datos de contexto para introducir esta entrevista. A mediados de enero, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la legislación de voto en el exterior. Los cambios permitirían que la diáspora vote y participe con candidaturas para la Asamblea Legislativa y para el Parlamento Centroamericano, el Parlacen. Con las reformas, la Asamblea intentaba responder por lo menos parcialmente a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que le mandó a legislar los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que los salvadoreños que viven fuera del territorio puedan participar en las elecciones legislativas y municipales. El presidente Nayib Bukele vetó las reformas por considerar que éstas continúan atentando contra los derechos de la diáspora. Alegó que el empadronamiento es un requisito inconstitucional y que la modalidad de voto postal implica costos que los salvadoreños en el exterior no pueden asumir. Por ello, el Ejecutivo promueve la modalidad de voto electrónico y también la modalidad de voto por Internet. Para conversar sobre las implicaciones de estas modalidades de voto y para profundizar también en las alternativas que tiene nuestro país para garantizar el voto a los salvadoreños en el exterior, hoy nos acompaña el experto electoral Malcolm Cartagena. Malcolm, bienvenido a la mesa de entrevista de Matices. Hola Karen, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Malcolm, quisiera que empecemos esta conversación sobre el tema que más se ha estado moviendo y es la propuesta específica que el Ejecutivo hacía de impulsar o de establecer legalmente las modalidades de voto electrónico y voto por Internet. Creo, Malcolm, que para empezar esta conversación lo más importante es que podamos tener claridad sobre la diferencia de estas dos modalidades, voto electrónico y voto en Internet. Bueno, quizás en primer lugar debemos explicar que el voto por Internet es una modalidad de voto electrónico. En la categoría de voto electrónico agrupamos aquel voto que implica, por ejemplo,
máquina, una computadora en que se toca, ¿verdad? Una computadora touch donde se toca y se vota, como pasa en algunos países. También se toma en el voto por internet, como ya lo mencionaba. Hay también conteo electrónico, que es, por ejemplo, yo voto en papel y luego una máquina lee mi papeleta, ya sea porque he llenado circulitos o porque es capaz de detectar las marcas en la papeleta a través de un reconocimiento óptico. Pero sí, la diferencia fundamental en la propuesta que presentó la Presidencia de la República, el gobierno, es que el voto electrónico se ejercería desde los consulados. Ahí estarían las máquinas en cada uno de los consulados para votar electrónicamente, y en cambio el voto por internet se haría pues desde cualquier parte del mundo utilizando un dispositivo como celular, tablet o computadora. Esas son, como digamos, las diferencias entre uno y otro. Ahora, Malcolm, hablemos sobre qué nos dice la experiencia internacional sobre los riesgos para la legitimidad de las elecciones que tendría una modalidad de voto electrónico como la que está presentando el Ejecutivo, por ejemplo. Sí, el tema es que en voto electrónico y sobre todo en voto por internet hay muchas desconfianzas a nivel mundial. Desconfianzas que tienen a la base que la tecnología pues no es invulnerable, puede ser vulnerada por hackers, puede ser afectada. Ha habido pruebas de que esto ha ocurrido y bueno, yo daba algunos ejemplos en mis redes sociales, como por ejemplo Alemania, que Alemania incluso lo declaró inconstitucional el voto electrónico hace ya 10 años, casi 11, en el 2009, cuando en su sentencia dijo que lo que ocurría con el voto y cómo se contaba debía de ser del conocimiento y del entendimiento de cualquier votante, que no requiriera ningún tipo de conocimiento especial. Y por tanto, el voto electrónico restringía a una élite de informáticos nada más ese conocimiento de cómo se contaba el voto. ¿Por qué, Malcolm? Es decir, ¿por qué es incompatible esta aspiración de un ejercicio de elecciones, de que la mayoría de personas tengan acceso a la información sobre cómo funciona el ejercicio de votación con un tipo de sistema de voto electrónico? ¿Por qué son precisamente incompatibles? Porque un voto electrónico, bueno, partamos del principio del secreto del voto. Entonces, si bien es cierto, cuando votamos con papel, el voto es secreto, al final se sabe que en ese recipiente de cartón, ahí están los votos y se puede abrir y ver que no ha pasado nada, se puede transparentar al inicio, se muestra que estaba vacío, al final se ve que no ha sido vulnerado. Pero con una máquina electrónica muchas veces toca que confiar casi a ciegas que el reporte que emite esta máquina es el reflejo de la voluntad del elector. Por supuesto que cuando el votante llega a una máquina electrónica le emite un comprobante, ese comprobante se puede depositar en una urna especial y, como ocurre por ejemplo en Venezuela, se puede realizar una auditoría de que se coteja los votos, los papelitos emitidos por la máquina versus el total que la máquina ha sumado. Pero al final ahí se está contando sobre lo mismo que la máquina dijo, a diferencia de, por ejemplo, el conteo electrónico, donde yo voto en papel, la máquina solo lee mi papeleta, pero una cosa es el resultado que me da en papel y otra la máquina. Obviamente tienen que coincidir, pero si no me coincide, tengo la certeza de que el registro original quedó en papel, no es un registro que me imprimió la máquina. Ahora, hay ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ha habido elecciones cuestionadas precisamente porque las máquinas han podido ser vulneradas. Bueno, todos sabemos la crisis que está pasando en Estados Unidos, que tiene a la base, por supuesto, la posible manipulación, dicen algunos, de parte del gobierno ruso en las elecciones estadounidenses. Entonces, se habla de que una empresa tuvo acceso a las máquinas de votación, y eso que en Estados Unidos el voto electrónico está restringido a alrededor de 5 estados nada más. En la mayoría utilizan conteo electrónico, que es lo que te explicaba. Pero bueno, hay otros países, por ejemplo, como Suiza, que básicamente es el banco del mundo, pues, ¿verdad? Donde también se han echado para atrás en esta tecnología. Y bueno, a lo mejor quienes nos miran dicen, pero no entiendo, yo puedo con mi tarjeta de crédito comprar, las transacciones bancarias ocurren así, son tan confiables, ¿por qué no vamos a confiar en una máquina que cuente los votos? Bueno, precisamente porque hay una diferencia fundamental. Y es que si, por ejemplo, y alguien que nos mire sabrá de lo que hablamos,
nos dicen que a nuestra tarjeta la han hackeado o le intentaron hacer un cobro indebido, por ejemplo, desde Malasia, el banco perfectamente puede realizar la trazabilidad y saber desde dónde se originó esa transacción y decir, mire, usted no ha ido a Malasia en el último mes. No, bueno, entonces se puede revertir, pero con una máquina electrónica, precisamente porque debe de ser secreto el voto, no es posible decir, este voto pertenece, por ejemplo, a Karen, porque si yo soy capaz de decir eso, ya no es secreto el voto. Entonces, esa misma secretividad es su talón de Aquiles, porque no hay certeza plenamente de que quien esté votando sea la persona que dice votar, en el caso del voto por internet. Y allí a veces se dice, bueno, pero bajo esa lógica, el voto postal, también, ¿quién me garantiza que quien votó en papel y mandó el sobre es el ciudadano empadronado? Sí, pero ahí vamos al tema de la cantidad. Al final, si a ti alguien te coaccionó y votó, o te robó el voto y votó por ti y lo envió, es un voto. Pero a través del servidor pueden alterar no un voto, sino cientos o miles de votos. O dicho de otra forma, acá en el país, para robarse una urna de papel, se requiere que estén en contubernio casi que todos los partidos políticos que están ahí enfrente y que miran que se llevan la urna y se quedan callados. Pero para robarse una elección electrónicamente se necesita un hacker nada más. Malcolm, el caso de Alemania que estabas mencionando, donde fue declarado inconstitucional el voto electrónico, ¿qué características específicas tenía para tenerlo en cuenta, por ejemplo? No, desconozco realmente cuál era la tecnología que estaban implementando allá. Sí puedo decir que, al igual que Alemania, hay otros países donde se han puesto este tipo de máquinas donde se vota por una opción y que emite un comprobante, se han puesto en entredicho. Bueno, tenemos ejemplos como, Venezuela. Venezuela, hay que decir que hasta hace algunos años era un modelo a nivel mundial en cuanto a voto electrónico. Se le consideraba como el país con las elecciones, el más democrático en términos de procesos electorales, pero todos recordaremos que fue en 2017 donde la empresa Smartmatic dijo que no podía certificar los resultados precisamente porque había habido una posible manipulación. Así hay otro ejemplo de países que se considera que puede haber manipulación de los datos y por eso se han revertido. O incluso en otros países donde se implementa el voto electrónico, porque tampoco es que no existe en ningún lado, ¿cómo no? Nada menos en América los tenemos en Venezuela, en Brasil, en algunos estados de Estados Unidos. En el resto del mundo habría que agregar a India, Filipinas, por ejemplo. O sea, y el voto electrónico, pues sí, por supuesto que funciona. Pero en todos estos países que he mencionado, su implementación ha sido paulatina. No es una implementación de golpe, precisamente por el tema de seguridad, para ir probando. Justamente quería hablar del tema de la implementación. El presidente Nayib Bukele, en la conferencia de prensa donde informó que estaba vetando las reformas que hizo la Asamblea Legislativa, dijo que para el Ejecutivo la manera más fácil de promover el voto de los salvadoreños en el exterior era justamente este tipo de modalidades de voto electrónico y específicamente voto en Internet. Ahora, Malcolm, ¿qué tan posible es implementar un sistema de voto electrónico pensando en las elecciones de 2021? Bueno, en mi opinión, el tiempo es demasiado corto como para poderlo implementar. O sea, creo que requeriría, una movilización bastante grande, muchas pruebas. Y quiero decir, no es un tema de negligencia o de que no se quiera hacer. No, el tema es el siguiente, que la propuesta, si bien está presentada como decreto, en formato de decreto, requiere primero analizarse, no trae presupuesto. La consideración de recursos, exacto, por ejemplo. Habría que hacerle un presupuesto. ¿Y cómo se hace un presupuesto? Bueno, se invitan empresas internacionales, o no sé si alguien acá en el país se dedica a hacer eso, yo entendería que no, pero vienen empresas, hacen su demo, muestran, y de todas ellas presentan un presupuesto. Aunque el presidente, perdón Malcolm por interrumpirte, el presidente dijo que estaban dispuestos a acompañar con fondos, con una partida presupuestaria, su propuesta de voto electrónico. Vaya Karen, pero ahí yo no dudo de la palabra del presidente, yo lo escuché en realidad del vicepresidente Félix Ulloa, pero no dudo de la palabra de ellos, pero cuando nosotros revisamos que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado desde finales de noviembre
su presupuesto extraordinario para las elecciones de 2021, que son casi 56 millones de dólares, para que un poco más de 5 millones y medio de ciudadanos puedan votar acá en el país, pues a esta fecha no se le ha entregado ese presupuesto, ¿verdad? Sino que nada menos en declaraciones decía el ministro que iba a haber más bien un recorte a ese presupuesto. Entonces, digo, yo no dudo de las declaraciones del vicepresidente, pero sí me llama la atención que algo que ya se pidió hace casi 3 meses, que es muy importante, como es el presupuesto extraordinario, no se ha financiado, pero sí se ofrezca a financiar un voto electrónico sin que ni siquiera se haya diseñado el presupuesto para él. Malcolm, justamente antes de hacer la primera pausa de esta entrevista y teniendo en cuenta esas declaraciones del ministro, donde decía que justamente el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2021 va a experimentar una reducción, y teniendo en cuenta que las elecciones legislativas son particulares por el tipo de modalidad de votación que tenemos, ¿qué está en riesgo con esta reducción del presupuesto de la que ya está hablando el ministro de Hacienda? Bueno, lo primero que está en riesgo son diversas actividades que ya están consignadas en el calendario electoral que desarrolla la autoridad electoral. Nada menos, bueno, estamos iniciando el mes de febrero, ¿verdad? Y este mes, por ejemplo, vence el día 27, vence el plazo para que todo aquel ciudadano que ha cambiado su domicilio desde la elección del año pasado a la fecha pueda actualizar su domicilio, es decir, su municipio de residencia. Pero esa información no se le está pudiendo dar de forma masiva a la población, precisamente porque el presupuesto extraordinario donde está contemplado el rubro de publicidad de esta actividad en específico todavía no se ha recibido. Luego viene la convocatoria de marzo a los partidos políticos a sus elecciones internas. Ahí el tribunal también tiene que estar pendiente de esta situación y son varias actividades que se van desarrollando que no tienen ahorita un fondo. Pero, ¿qué más está en riesgo? Bueno, en riesgo está también el que si están estas propuestas y no se aterriza en una, al final también corre riesgo de que no haya voto desde el exterior en estas elecciones. Recordemos que la Sala de lo Constitucional lo que mandató era que se legislara voto para diputados y alcaldes. No habló ni ordenó que se cambiara la modalidad. O sea, la Asamblea, y según veía las declaraciones el día viernes del doctor Portillo Cuadra, ¿verdad?, que es el presidente de la Comisión de Reformas Electorales, él decía que, pues, no sé si hablaba a título de partido o como comisión de reforma, pero decía que iban a buscar, por ejemplo, aprobar voto para consejos municipales, pero manteniendo la modalidad postal. Es decir, que la modalidad postal no es algo sacado de la manga, que no funciona. No, solo me tomo un minuto para explicar esto, y es que en el año 2012, la presidencia de la República de aquel momento, cuando estaba de presidente Mauricio Funes, organizó una comisión interinstitucional en la que participó Cancillería, Ministerio de Seguridad, Correos de El Salvador, pero sobre todo el Tribunal Supremo Electoral como entidad que ejecuta las reformas. Y discutieron voto electrónico, discutieron todas las posibles modalidades de voto desde el exterior y llegaron a la conclusión que por nuestra diáspora, por sus características, por un tema de confianza y esto, lo mejor era el voto postal. Vaya, ahora el gobierno presenta una propuesta que sí dice que ha tomado en cuenta la opinión de la diáspora, pero en esa no ha sido tomada en cuenta la opinión, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral, que tiene mucho que decir en este tema. Yo decía, por ejemplo, en otros espacios, que más allá de si se vota en papel o electrónico, hay elementos que se deben de mejorar sí o sí, como es la emisión del DUI en el exterior, que es algo que le compete al gobierno, el empadronamiento, que es algo que le compete al Tribunal Supremo Electoral, y, por ejemplo, el convenio que firma Correos de El Salvador con el correo de estadounidense, sobre todo. Malcolm, te voy a interrumpir aquí. Nos vamos a quedar con esta idea que has puesto sobre la mesa, que si no se garantizan los fondos que ha solicitado el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2021, todo el proceso, incluso la modalidad de voto fiscal, de voto postal para salvadoreños en el exterior, está en riesgo. Y vamos a regresar hablando justamente de la modalidad actual de voto postal para salvadoreños en el exterior. Ya regresamos.
Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con el experto en temas electorales, Malcolm Cartagena. Malcolm, ya en el bloque anterior empezamos a hablar sobre la modalidad de voto postal, que es la modalidad que ha permitido a los salvadoreños en el exterior que participen en las últimas elecciones presidenciales, en las últimas 2 elecciones presidenciales, vamos a decir para hacerlo preciso. Pero Malcolm, cuando revisamos los datos de la participación de salvadoreños en el exterior a través de la modalidad de voto postal, nos encontramos con que la participación es realmente muy baja. Es decir, existe la oportunidad de participar en el ejercicio de las elecciones presidenciales, pero el porcentaje sigue siendo bajo y se aumenta muy poco de elección con elección. Ahora, usted decía en una columna de opinión, decías en una columna de opinión que la modalidad de voto postal no es la que desincentiva a los salvadoreños a participar, sino que hay otro tipo de requisitos que pueden hacer más complicado el proceso. Por ejemplo, la obtención del DUI, el proceso de empadronamiento. ¿Qué evidencias tenemos para sostener, para hacer esta vinculación? Bueno, quizás previamente solo decir algo, y es que en general las diásporas, pues precisamente por su naturaleza de diáspora, hay gente que abandona su país, no necesariamente se involucran masivamente en los procesos electorales del país que abandonan, ¿verdad? Que abandonaron. El ejemplo, por ejemplo, es México, recientemente con un estimado de 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales se empadronan 100,000 ciudadanos para votar nada más. Entonces no es propio solo de la diáspora salvadoreña como esa reticencia a votar, pues, o sea, sino que muchos no tienen interés en votar acá en el país, más allá de que pues mantengan comunicación con su familia o le manden la remesa, que eso pues no se pone en duda. Ahora, la pregunta era, por ejemplo, ¿qué otros requisitos? Si el voto postal estará limitando el interés de la gente a votar. Yo no creo, y no lo creo porque los datos estadísticos nos dicen otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en 2014 había 142,000 duizados en Estados Unidos, por ejemplo, en el exterior. 142,418 duizados. Vaya, quiere decir que todos ellos, en teoría, tenían DUI y podían, si así lo querían, empadronarse para votar. Entonces uno cabría esperar, vaya, si no fuera el 100%, los 142,000, la mitad, que hubieran sido 75,000 salvadoreños que se hubieran empadronado. No había ningún límite más que entrar a la página web y hacerlo. Pero de 142,000 solamente se empadronaron 10,337. Me interesa que pongamos un punto en esto. ¿El empadronamiento, Malcolm, funciona para salvadoreños en el exterior? Sí. Simplemente accediendo a una página web. Página web, donde se llena ahí un formulario y se empadrona, ¿verdad? Legislado así. Sí, así está legislado. Pregunto esto porque el presidente Nayib Bukele en la conferencia de prensa también hablaba del requisito del empadronamiento. Vaya, en ese caso, él ponía 3 condiciones para aprobar rápidamente el voto postal que ha propuesto la Asamblea Legislativa, y uno de ellos era ese, quitar el empadronamiento, decía él, porque es inconstitucional. Sobre esto, pues me permito aclarar que en algún momento se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el empadronamiento, y si bien la sala no entró a conocer el fondo porque declaró improcedente la demanda, sobreseyó más bien, ahí lo que dijo la sala en este caso es que, no obstante, no entró a conocer el fondo, en la inconstitucionalidad 35/2018 dijo que no conlleva, decía, restricción del contenido protegido por el derecho al sufragio activo el solicitar empadronarse, sino más bien es un requisito válido, tanto dice textualmente como lo es el que cuando uno llega a la JRB le digan, permítame el DUI para ver si coinciden los datos. O sea, cuando llegas tú a la JRB, cualquiera bastaría que te mire la foto en el padrón y diga, sí, es ella, es Karen. Pero, sin embargo, le decimos, no, deme su documento y verifico. Pues, dice la sala, de la misma manera el empadronamiento sirve para verificar que de ese universo de duizados, estas personas tienen interés real de votar. Es una especie de empadronamiento. Entonces, bueno, es eso, de hecho. Entonces, inconstitucional, pues la sala no lo ha declarado así, ¿verdad? ¿Se puede quitar el empadronamiento? Sí se podría, y entonces lo que habría que hacer es trabajar con base en un presupuesto de que
iban a votar en 2014 142.000 personas, aunque en la práctica solo votaran 10.000. O sea, el gasto en esto es mayor. Recordemos que no es lo mismo, porque alguien me va a decir, bueno, pero ustedes presupuestan, o la autoridad electoral presupuesta 5.5 millones de papeletas, pero solo votan 3 millones. Sí, pero no es lo mismo lo que cuestan imprimir 600 papeletas y que solo se ocupen 300. Lo que cuesta en papel no es lo mismo que lo que cuesta imprimir cada papeleta y mandar sobre todo el sobre prepagado, ida y regreso a Estados Unidos. Ahora, Malcolm, yo estoy clara que esto requerirá un análisis más detallado de estadísticas y de comportamiento electoral. Sí, solo termino, Karen, si quieres, con el dato rápidamente. En 2019, ya en este año, porque hablábamos de 2014, se duplicó ya la cantidad de duizados y llegamos a 350.638. Pero vaya, cualquiera podría decir, bueno, si en 2014 se empadronaron 10.000, hoy más gente ya vio cómo funciona esto, se van a empadronar más. No, hoy solamente, en lugar de empadronarse 10.000, se empadronaron 5.900. Y de ellos solo votaron 3.800. Entonces, tu pregunta era, ¿es el voto postal el problema? No, el problema es bueno, primero que sacar el DUI es por cita. Segundo, las distancias que hay que recorrer a los consulados a hacer el trámite. Tiene un costo también. Tiene un costo de $35, a diferencia del DUI en El Salvador, que es gratuito la primera vez. Cuarto, no se entrega en el momento, sino que hay que dejarlo encargado, lo mandan a hacer a El Salvador, luego lo envían y hay que regresar por él. Esos elementos, y además que los consulados están en una zona donde podría no motivar a algunos por su estatus migratorio a llegar, pues son elementos en contra. El empadronamiento al final es un tema de ponerle suficiente ancho de banda al servidor para que no se caiga el sitio web. Pero la duización de los salvadoreños en el exterior, el gobierno sí podría hacer mucho aumentando la cantidad de oficinas de atención del RNPN en los consulados, reduciendo el precio, reduciendo los tiempos de entrega del documento o mandándolo una vez ya la persona hizo el primer viaje, el segundo mandárselo a su domicilio. O sea, podría haber otra forma de mejorar. Malcolm, pero ¿nos podrías aclarar por qué, por ejemplo, para los salvadoreños que vivimos en el territorio, una vez que tenemos DUI, el Registro Nacional de Personas Naturales sirve como base para el padrón? Es decir, no tenemos que hacer un trámite extra, así sea meternos a una página en internet para estar en el padrón electoral. ¿Por qué esto sí es un requisito? Porque este sí es un proceso que tienen que completar los salvadoreños en el exterior. Precisamente, como lo decía, es un tema también de costos, o sea, porque debe de tenerse certeza de cuánto es el cuerpo electoral de votantes desde el exterior, porque no perdamos de vista que en esos DUI en el exterior hay DUI vencidos, por ejemplo. A esta fecha entiendo que hay 50.000 DUI vencidos, o sea, no se les puede mandar el paquete considerando que a lo mejor lo van a ir a renovar y que no se queden sin votar. Entonces, sí, hay toda una valoración de por qué es un requisito que se puso para asegurar que son las personas que dicen que tienen la intención de votar, es a las que se les envía el paquete. Ese es el mecanismo de empadronamiento. Malcolm, hablemos también del voto para elecciones municipales. Sí. Y la participación también, la posibilidad de presentarse como candidatos a las elecciones municipales. Ese es el tercer requisito. Para los salvadoreños que viven en el exterior. Quería hablar de eso porque finalmente la Sala de lo Constitucional sí dictaminó que la Asamblea tenía que emitir o adecuar la legislación para regular este proceso. Ya, Malcolm, habías hablado sobre este tema en algunas columnas de opinión. Con esta presentación de reformas, con esta aprobación de reformas que hizo la Asamblea Legislativa, al final continuaba en desacato porque no había necesariamente regulado o ordenado el tema de las elecciones municipales para salvadoreños en el exterior. No, cómo no, la sentencia sí era clara y decía el sufragio activo y pasivo. Activo es que puede uno votar y pasivo que lo pueden elegir. Sufragio activo y pasivo tanto para diputados como consejos municipales. No obstante, la Asamblea Legislativa lo reguló solamente para diputados en el decreto que ya vetó el presidente de la República. A eso me refería. Entonces, cuando la Asamblea no resuelve el tema de las elecciones municipales para salvadoreños que viven en el exterior, la Asamblea estaba en desacato, entonces. Vaya, ellos hacen una interpretación de que en la sentencia se habla de la gradualidad, de que se puede ir paulatinamente, y entonces ellos dicen, bueno, empecemos con diputados, después podemos pasar para consejos municipales.
yo desconozco si realmente, pues yo no soy constitucionalista, no sé si ese es el tenor o el sentido de ese texto de la sentencia, pero lo que sí puedo decir, y que creo que es importante que la gente lo sepa, es que el voto para consejos municipales no es común en el mundo, para los residentes en el exterior. Y esto tiene a la base, bueno, esto ya lo he dicho en otros espacios, pero lo repito, el que es entendible que un residente en el exterior vote para presidente porque el presidente puede tomar medidas que le afecten directamente, como por ejemplo romper relaciones con el país donde vive, donde está este residente. O es entendible que vote para diputados, en tanto los diputados pueden, por ejemplo, aprobar ponerle un impuesto a la remesa, le afecta directamente. Pero, digo yo en el ejemplo que suelo dar, ¿en qué le afecta al residente en Los Ángeles que el alcalde de Mexicanos emita una ordenanza municipal en que diga que no puede sacarse las mascotas al parque después de las 7 de la noche? ¿Por qué no? Porque ya, vale, entonces no le afecta. Ahora, bajo ese principio y bajo un segundo que explico brevemente, que es que al final una alcaldía se gana o pierde con un voto y que entonces podría ser que alguien del exterior con su voto cambie quién gana en una alcaldía, aun cuando esta persona no va a sufrir ni a gozar esta gestión, bajo esos dos principios es que a nivel latinoamericano no existe ese tipo de votación para consejo municipal. Ahora bien, voy a matizar un poco. En el caso de nuestra diáspora, es innegable que hay algunos residentes en el exterior que tienen negocios acá, que participan, que pagan impuestos en la municipalidad. De hecho, yo quería hacer ese matiz también y llevarlo un poco más allá, porque sí, al final los salvadoreños en el exterior se vinculan a los territorios. Por ejemplo, algunos, no solo envían dinero, sino que también no son pocas las experiencias de salvadoreños en el exterior que se vinculan con las municipalidades, por ejemplo, para construir canchas, carreteras. Sí. ¿Este tipo de vinculación no justificaría el voto municipal? O sea, si se quiere justificar, ese sería un camino para hacerlo. Seríamos la primicia casi en este tema, porque como le digo, no existe, no es común. Pero sí, esa es una justificación para entrar. De hecho, como decía en el segmento anterior, escuchaba al doctor Portillo Cuadra decir que probablemente se aprobara para esto. Ahora, esto se dice fácil, pero no es fácil, y eso la población debe entenderlo, porque vaya, en el caso, ¿a qué circunscripción se va a asignar el residente en el exterior? ¿A la que él quiera? ¿A la de donde nació? Pero ¿qué tal si nació ahí y nunca vivió ahí? Un ejemplo, vaya, una muchacha nace en San Salvador, crece en Mexicanos, se casa y se va a vivir a Soyapango y luego se va a Estados Unidos. ¿A dónde debería de votar esta persona? ¿A San Salvador donde nació, a Mexicanos donde creció o a Soyapango donde se fue a vivir una vez se casó después de sus 18 años? ¿A dónde? Eso no es sencillo. Entonces, vaya, en nuestro país se ha definido que sea el lugar de nacimiento. Entonces, para el caso de diputados, que es lo que está regulado y vetado, y es que el ciudadano va a votar en el departamento donde nació. Y si el residente en el exterior es hijo de padres salvadoreños, nació allá afuera, va a votar en el departamento donde nacieron sus padres. Vaya, pero en el caso de consejos municipales tendría que aplicarse lo mismo, el municipio donde nació, pero hay gente que nació en un municipio donde no tiene ningún vínculo, sino que tiene vínculo con el lugar donde salió. Entonces, ese tipo de matices sí son cosas que se deben de regular, no son imposibles, obviamente, hacerlo, pero sí se deben de tomar en cuenta. Malcolm, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Son muchos temas y sobre todo estamos contra el tiempo porque recordemos que la Asamblea Legislativa no puede hacer reformas en el proceso electoral cuando ya quede menos de un año para las elecciones. Correcto. Así es que muchísimas gracias por poner en perspectiva todos estos temas que hay que seguir discutiendo. Gracias, Shari. Pensando en el voto de los salvadoreños en el exterior. Gracias, Malcolm. Nosotros cerramos aquí este segmento de matices, hacemos una pausa, ya regresamos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Más de 3.000 centroamericanos intentaron cruzar la frontera entre Guatemala y México en los días recientes, huyendo de la violencia y de la pobreza. Sin embargo, el gobierno mexicano ha optado por bloquearlos.
Para profundizar el tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con el periodista Alberto Pradilla, quien ha dado cobertura a las caravanas de migrantes desde que inició el fenómeno en 2018. Bienvenido a Focos, Alberto. Gracias a vosotros. Bien, tú que has estado en el terreno y reportado las caravanas migrantes desde 2018, ¿cómo se explica lo que sucedió la semana pasada cuando la Guardia Mexicana bloqueó el paso de los centroamericanos en la frontera con Guatemala? ¿Cómo se entiende la transformación de López Obrador de una política de puertas abiertas a una de bloqueo? Bueno, yo creo que nos lo explicó perfectamente hace un par de días Donald Trump, el presidente estadounidense, cuando dijo en un meeting, dijo, México va a pagar el muro. Pues bien, lo que vimos la semana pasada en el río Suchiate, que divide México y Guatemala, fue precisamente el muro de Trump, pero, México pagando el muro de Trump. No es pagando cemento, no es montando una valla física como puede haber en Tijuana, sino pagando el salario de decenas de guardias nacionales que fueron físicamente el muro. Es decir, que tenían la misión de rebotar, de repeler, de impedir que los migrantes pudiesen atravesar ese río que en otras caravanas anteriores pues fue cruzado sin problemas. Decías, hay una gran diferencia respecto a enero de 2019, que era con López Obrador justo recién estrenado en la presidencia. Entre el 18 y el 28 de enero de 2019 hubo un espejismo, un momento en el cual creímos que la política migratoria iba a cambiar. Fue cuando los funcionarios de migración, y la Policía Federal, en lugar de dar golpes a los migrantes, les ofrecieron tarjetas de residente por motivos humanitarios, 13.000 en esas fechas. Sin embargo, un año después, nada queda de eso. Lo que queda es un acuerdo entre México y Estados Unidos para frenar la migración y la frontera sur mexicana convertida en el muro de Trump. Ahora bien, el presidente mexicano calificó que este suceso fue un caso aislado y el gobierno manifestó que fue en estricto apego a la ley y en pleno respeto a los derechos humanos. Tú que estuviste ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que viste? Creo que López Obrador ha intentado llevar el debate al terreno de la represión. Y es verdad que golpearon los guardias nacionales. Pues comparado con cómo pueden pegar otras policías, es verdad, no golpearon tanto. Pero es que lo fundamental no es eso, lo fundamental no es el golpe, lo fundamental es que se convirtieron en el muro que impide el paso a personas, a hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia y que huyen de la pobreza. Es decir, cuando habla de ¿hubo violaciones a los derechos humanos? Hombre, yo mismo grabé a un oficial de la Guardia Nacional con un bote de humo riéndose, ahora viene el gas, y riéndose de hombres, mujeres y niños aterrorizados, desesperados porque iban a ser deportados. Es decir, la caravana en octubre de 2018 atravesó México hasta llegar a la frontera norte. A principios de 2019 se repartieron esas tarjetas de residente por motivos humanitarios que permitió la regularización de 13.000 personas. Ahora no se les ha dado ninguna opción. La única opción que se les daba era o chocar con ese muro o bien subirse en unos autobuses que les han trasladado a unas estaciones migratorias desde donde la mayoría ha sido deportada. Es decir, lo que estaba pidiendo México es entréguense como corderitos que después van a ser deportados. Y mucha gente, por ejemplo, que estaba en el Ceibo, en la frontera con Petén, en Guatemala, denuncia que fueron engañados, que les ofrecieron trabajo en Tabasco y que eso era mentira. Es decir, que ahora mismo muchos de ellos están encerrados y la otra parte ya están en Honduras o en El Salvador. El gobierno mexicano afirma que en estos refugios se cumplen los derechos y que los migrantes voluntariamente solicitaron su deportación. ¿Cuáles son las condiciones de estas estancias migratorias? ¿Es cierto el discurso gubernamental? Es que el lenguaje que utiliza el gobierno mexicano es de un cinismo terrible. Es decir, cuando detiene a las personas, dice las rescata. Cuando las encierra, dice las asegura. Y cuando las deporta, dice les apoya en retorno asistido. Entonces, es un lenguaje muy cínico que oculta la realidad. ¿Las condiciones del interior de las estaciones migratorias? Pues yo no lo sé porque la prensa no tenemos acceso.
Y tampoco han tenido acceso durante esta semana las asociaciones de la sociedad civil, es decir, organizaciones que normalmente visitan estos centros y logran pues detectar algunos casos de personas que puedan pedir refugio o apoyar a personas que no saben ni siquiera cuál es la ley a la que se pueden acoger. Curiosamente, en esta semana en la cual hay una sobrepoblación debido a los cientos de detenidos, tampoco nos han dicho cuántos, en ese momento, de repente, el Gobierno de México ha suspendido durante esta semana el acceso de las organizaciones. A mí, personalmente, me resulta sospechoso. Finalmente, como tú mencionabas, el Instituto de Migración Mexicano anunció que las ONGs no tendrían más acceso a estas estancias. La ONU lo criticó y López Obrador luego salió a rectificarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Está improvisando el Gobierno de México? Bueno, el oficio que se hizo público el martes y que vetaba, las palabras son: se suspenden temporalmente el acceso de todas las organizaciones civiles y religiosas a las estaciones migratorias, lo que hacía básicamente era oficializar algo que estaba pasando en las últimas semanas. Es decir, en Animal Político, el medio en el que trabajo, ya habíamos reportado la semana pasada cómo varias ONGs habían sido impedidas de entrar precisamente en los lugares donde estaban encerrados los migrantes que procedían de la caravana. Entonces, con el oficio lo que se hace es oficializar una práctica que ya se estaba desarrollando sin ningún tipo de documentación. ¿Qué ocurre? Ahí es mi interpretación. Mi interpretación es que luego se generan presiones. Como tú bien decías, la ONU incluso se posiciona, pero es que la ONU había participado en una visita el viernes anterior que ha sido muy utilizada por el gobierno mexicano para defender su transparencia. Y esa fue una visita, un tour durante 2 horas en una estación de 53 que existen en México, en la cual apenas tuvieron 20 minutos para poder estar con los migrantes. Con lo cual, pues lo que dicen las asociaciones de la sociedad civil, esa visita no puede suplir a los monitoreo constante de organizaciones que llevan muchísimos años. ¿Qué pasa? Que con esas presiones yo creo que el gobierno mexicano se dio cuenta de que estaba traspasando una línea roja, ¿no? Sin embargo, cuando López Obrador estaba diciendo que sí que se iba a permitir, hubo organizaciones como Asylum Access que trataron de entrar por ejemplo, en la estación migratoria de Tenosique y no les permitieron la entrada. Es decir, que mientras López Obrador estaba diciendo que se iba a permitir el acceso a las estaciones migratorias, en las estaciones migratorias no estaban permitiendo entrar. Ahora el Instituto Nacional de Migración ha emitido un nuevo comunicado en el que dice que se van a abrir las puertas nuevamente a partir del 1 de febrero. Pero es que el daño ya está hecho, porque los días en los que las organizaciones no han podido estar, y es esta semana y es también la anterior, porque también se vetó a gente, se vetó en las estaciones donde estaba la gente de la caravana, es en este tiempo en el cual se ha deportado a más de 2.000 personas. ¿Estas personas han tenido acceso al asilo? Pues no lo sabemos. Ni siquiera la Comar tuvo acceso a estaciones como La Mosca, que es donde está en Chiapas, que es donde estaba el grueso de las personas que iban en la caravana. Con lo cual se ha generado un espacio de opacidad que ha permitido al gobierno mexicano unas deportaciones express. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Durante 4 años y hasta su muerte en 1983, el fotoperiodista estadounidense Richard Cross captó con su cámara las realidades de las guerras en América Central y su impacto en la población. Hoy, en Focos, presentamos la exposición Richard Cross, Memoria Gráfica, preparada por el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, en el marco del 28º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Con esto cerramos la emisión de Focos esta noche. Hasta la próxima. Al cumplirse 28 años de los Acuerdos de Paz, el Museo de la Palabra y la Imagen presenta la exposición Richard Cross, Memoria Gráfica, en colaboración con la Universidad Estatal de California y el Centro Tom and Ethel Bradley.
Richard Cross, documentó el período turbulento de los conflictos armados en América Central desde 1979 hasta 1983, año en que fue asesinado a los 33 años durante una misión periodística en Honduras junto a Dial Torgerson de Los Angeles Times, cuando el automóvil en el que viajaban fue destruido por una mina terrestre. La muestra está constituida por imágenes que ilustran la década de los 80. Manifestaciones populares, rostros infantiles, guerrilla y ejército, líderes políticos, elecciones, comunidades y paisajes de El Salvador. Sobre esta nueva propuesta del Museo de la Palabra y la Imagen nos habla José Luis Benavides, destacado profesor de periodismo de la Universidad Estatal de California y director del mencionado centro que digitalizó la colección. Hola, mi nombre es José Luis Benavides, soy director del Tom and Ethel Bradley Center en la Universidad del Estado de California en Northridge, en Los Ángeles, y quiero invitarlos hoy a que vengan al Museo de la Palabra y la Imagen aquí en El Salvador a ver la exhibición de Richard Cross, Memoria Gráfica, para celebrar también el 28 aniversario de los Acuerdos de Paz. Richard Cross fue un fotógrafo norteamericano que murió en Honduras en 1983, pero que durante 1981 y 1983 registró lo que ocurría en El Salvador, en Guatemala y en el sur de México. Las fotos que traemos al Museo de la Palabra y la Imagen son unas fotos que muestran el lado humano y el lado en realidad de las personas comunes y corrientes acerca de lo que ocurría en ese momento en El Salvador. Richard Cross trabajó para varios medios internacionales como freelance, como un reportero gráfico que vendía sus fotografías, pero los archivos que nosotros tenemos en el Tom and Ethel Bradley Center son archivos que conservan la fotografía completa de Richard Cross. Entonces hemos digitalizado ese material y ahora lo hemos puesto a disposición del Museo de la Palabra y la Imagen, lo que nos permite presentar una breve exhibición acerca del trabajo de Richard Cross.